comenzar, En nombre de presidente. Dios y de la patria, esta sesión. Sí, cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Robert va a compartir la cuenta y vamos a dar lectura. Lo primero es urgencias. Nuevamente el presidente de la República retiró y hace presente urgencia el carácter de discusión inmediata respecto del proyecto por el cual está convocada esta sesión, es decir, el que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley 20.720. En segundo término, también hay un retiro y renovación de urgencia, pero en el carácter de simple, respecto del proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. De las calificaciones. Perfecto. También, presidente, fueron remitidos a los señores senadores las presentaciones de los invitados, en este caso el Colegio de Abogados y también del Colegio de Contadores de Chile. Muchas gracias, Pedro. Vamos a partir ofreciendo la palabra al ministro de Economía. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los presentes. Yo sé que hoy quería pedir simplemente la palabra al principio, presidente, para dar a conocer mi posición, la posición del Ejecutivo respecto de un punto en específico. Yo sé que no se va a votar hoy, pero hoy comenzamos ya, se comienzan a escuchar distintas opiniones al respecto y me parece razonable que nosotros establezcamos cuál es nuestra posición al respecto. De forma muy breve, por su intermedio, presidente, saludo a todos los miembros de la comisión y me quiero referir brevemente a una norma en particular que está siendo materia de discusión en este proyecto de ley que moderniza los procedimientos concursales y que ha motivado la siguiente sesión y a los invitados que hoy participan. En efecto, el artículo 464 ter establece las sanciones para quienes sin tener la calidad de deudor o liquidador incurran en delitos tales como entregar información o antecedentes falsos o incompletos, en términos que no reflejen la verdadera situación de su activo o pasivo, o haber ocultado, inutilizado, destruido o falseado libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley, en términos que no reflejen la situación verdadera de su activo y pasivo. El proyecto de ley original, aprobado en la Cámara de Diputados, incorporaba una sanción especial de suspensión del ejercicio profesional para el abogado que en el desempeño de su labor profesional y habiendo sido condenado, participara con el deudor en la comisión de estos delitos. Sanciones similares se establecen en otros cuerpos normativos, tales como la Ley del Mercado de Valores, donde su artículo 61 bis está en la Ley 18.045. En ese artículo impone la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión si el autor ha actuado prevaleciéndose de su condición profesional. Sin embargo, he tomado conocimiento que esta medida ha generado interpretaciones muy diversas que han impedido el avance de este proyecto, el cual es de especial importancia para este ministerio, especialmente a la luz de una extendida crisis sanitaria que ha desafiado el sistema actual de insolvencia y liquidación de nuestro país. Además que dicha norma que se había presentado establece también otras, no solo interpretaciones, sino que otros elementos secundarios que podrían no perseguir el fin al cual estamos buscando con esta ley. Es por ello que con el propósito de colaborar con la tramitación expedita de este proyecto, he analizado la propuesta de indicación presentada por la senadora Despegue y el senador Urana, quienes proponen reemplazar dicha incorporación al artículo por lo siguiente. Cito: el que en el ejercicio de su labor profesional perpetre o participe de forma punible con el deudor en la comisión de alguno de los delitos previstos en este párrafo, sufrirá adicionalmente la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado mínimo. Yo creo, presidente, que la indicación propuesta por los senadores mantiene el objetivo original de este proyecto de ley, que es no dejar impunes las conductas indeseadas contempladas en el mismo y que busca sancionar, permitiendo retomar la discusión de esta iniciativa que es tan relevante en el contexto actual y espero sea respaldada por esta comisión. Solamente quería adicionar esta posición nuestra respecto de esta indicación que creemos que busca exactamente el espíritu que la ley busca en su origen y creo que resuelve todas las dudas que se han ido generando respecto de la medida. Eso es, presidente. Le agradezco mucho. Muchas gracias, ministro.
Entonces ahora le vamos a dar la palabra a los dos invitados que tenemos en la presentación de los colegios profesionales. Usted, ¿me escucha, no? Sí, lo escucho. Señor presidente, no sé si yo comparezco en presentación del Colegio de Abogados. Sí. Eh, Nicolás Luco, adelante, por favor. Así es. Yo Muchas estaba gracias. hablando de la secretaria de la comisión, pero parece que no nos está escuchando. Sí, no, pero tiene la palabra por el Colegio de Abogados. Adelante. Disculpe. Perfecto, Don Luco, muchas gracias. adelante. Bueno, en primer lugar, quería agradecer muy sinceramente la invitación de esta comisión al Colegio de Abogados sobre algunas modificaciones a la ley 20.720. Entendemos que la necesidad de conocer la opinión del Colegio de Abogados se origina en la sesión de esta comisión de 16 de junio pasado, en que se había afirmado que el Colegio de Abogados había manifestado su opinión contraria al establecimiento de la pena accesoria de suspensión del ejercicio profesional para los abogados que participaran en los delitos establecidos en la misma ley. Lo primero que debo aclarar es que ello no es efectivo. El Consejo del Colegio de Abogados no ha manifestado su opinión en el sentido indicado. Como explicaré a continuación, los consejeros del Colegio de Abogados tienen una opinión mayoritariamente favorable a la norma que se propone. Pero lo más importante, el Consejo no había manifestado ninguna opinión o efectuado ninguna gestión antes de la sesión del 16 de junio pasado. Lo que sí es efectivo es que en el Consejo de 12 de abril pasado, el consejero don Cristian Maturana pidió la palabra para solicitar al Consejo que manifestara su posición contraria a esta norma, ya que en su opinión resultaba discriminatoria contra los abogados y atentaba contra el libre ejercicio de la profesión de abogado y el derecho de defensa. Hubo un debate en esa sesión y se acordó encargar a este consejero un informe sobre la materia. Ese informe se presentó a los consejeros recientemente y en todo caso después de la sesión de esta comisión del 16 de junio pasado. También es relevante hacer presente que la Asociación de Abogados de Deudores nos pidió una audiencia la semana pasada, la que expuso la misma opinión manifestada previamente por el consejero Maturana. Ahora bien, quisiera abordar derechamente la norma propuesta. En la redacción acordada por esta comisión el 16 de junio pasado, la norma dispone que si un profesional, lo que incluye exactamente a los abogados, participa criminalmente y es sancionado por los delitos que previene la ley, sufrirá además la pena accesoria de suspensión del ejercicio de la profesión mientras dure la pena. El informe presentado al Consejo del Colegio de Abogados, el que ha contado con la aprobación de 11 de los 19 consejeros, concluye que dicha pena accesoria no impide ni restringe de manera alguna las garantías constitucionales de acceso al abogado y la tutela jurisdiccional. Tampoco importan, en opinión de los consejeros, una restricción al ejercicio libre e independiente de la profesión ni al derecho a defensa. Las personas pueden libremente acceder al abogado y éste puede y debe asesorar y defender a su cliente lealmente, con empeño y eficacia. Solo si el abogado en el ejercicio de su profesión incurre en un delito penal, verá suspendido justamente el ejercicio de la profesión mientras dure su condena. La suspensión del ejercicio de la profesión para el abogado es una pena accesoria que la ley establece normalmente cuando el abogado comete un delito en el ejercicio de su profesión. Así, por ejemplo, conforme al artículo 207 del Código Penal, el abogado que presente en un juicio una prueba falsa sufre, además de la pena establecida para el delito, la pena de suspensión de profesión titular durante el tiempo de la condena. La Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas sanciona hoy penalmente al deudor que comete un fraude, como proporcionar antecedentes falsos, ejecutar actos simulados para ocultar bienes, etc. La ley también sanciona hoy a la persona distinta del deudor que induce o asiste al deudor en esos actos fraudulentos. Si un abogado idea o participa criminalmente en ese fraude, puede ser sancionado hoy. Por supuesto, para sancionar al deudor o su abogado deberá demostrarse en el juicio, más allá de toda duda razonable, que cada uno participó consciente y dolosamente en el delito, con todos los elementos necesarios de la responsabilidad penal. Ese tipo penal ya existe. Lo que el proyecto hace es solo imponer la pena accesoria de suspensión temporal del ejercicio de la profesión a ese abogado que participó en el fraude. Es muy relevante insistir en esta cuestión, que la Comisión, nosotros entendemos que tiene claro, aquí no se está creando un nuevo tipo penal, solo se está agregando una pena accesoria.
En muchos casos, la participación del abogado, conocedor del derecho, inductor y autor inmediato del fraude, es mucho más reprochable, nos parece, que la del mismo autor, que puede no tener plena conciencia de lo que hace. Un abogado incurre en un delito penal en el ejercicio de profesión. Un abogado que incurre en este delito no puede pretender que el mismo ordenamiento que ha quebrantado gravemente le otorgue inmunidad por el hecho de ser abogado o le asegure continuar ejerciendo su profesión sin consecuencia alguna. El ordenamiento tiene derecho a imponer a ese profesional una sanción que suspenda ese ejercicio mientras cumple la pena principal que se le ha impuesto. Los abogados están sujetos a un código de ética profesional y este prohíbe al abogado, en caso alguno, afectar la confianza y el respeto por la profesión, la correcta y eficaz administración de justicia y la vigencia del Estado de Derecho. El mismo código prohíbe al abogado aconsejarle al cliente actos fraudulentos y le impide exculparse atribuyendo un acto ilícito a instrucciones del cliente. Por el contrario, si el abogado estimare que las instrucciones del cliente faltan a la ley o a la ética, deberá disuadir a su cliente y si éste insiste, deberá renunciar al encargo. En todo caso, siempre el abogado debe velar para que su cliente actúe correctamente. En consecuencia, por estas razones, no consideramos que se justifica la oposición a la norma propuesta y aprobada por esta comisión. Ahora, señor presidente, para constancia, los consejeros que están de acuerdo con esta posición son el presidente del colegio, don Héctor Humere, las consejeras doña Carmen Domínguez y doña Marcela Churra, y los consejeros Pedro Pablo Vergara, Diego Peralta, Enrique Navarro, Paulo Montt, Luis Alberto Linat, Florencio Bernales, Enrique Urrutia y el suscrito Nicolás Luco. Es importante hacer presente, señor presidente, que 8 de los 19 consejeros, una minoría, me han pedido que deje constancia de su opinión contraria a la norma. Estos consejeros son los consejeros Cristian Maturana, Leonor Echeverry, Paulina Bodanovich, Elisa Walker, Mónica Van der Schaft, María de los Ángeles Cudú, Álvaro Fuentealba y Matías Insunce. Ellos han preparado una minuta que, si se me autoriza, por el señor presidente, pasaría a exponer literalmente lo que ellos quieren señalar. En primer lugar, ellos señalan aspectos generales de las objeciones. Dicen que desconocemos los antecedentes que hacen necesario legislar en esta materia, existiendo una manifestación de propósitos que lo justificaría. Por ese solo hecho, la creación de un tipo que se ajuste a una política criminal coherente con nuestro sistema penal. No se ha escuchado a las personas que necesariamente deben manifestar previamente su opinión para tal efecto como penalistas. No se constata que ese nuevo tipo penal sea necesario, atendida a las otras figuras genéricas de la Ley 20.720, para velar por la coherencia penal que debe regir con el ordenamiento interno e internacional. Sostienen estos consejeros que en el orden interno de nuestro colegio no se aplica lo conversado en el último consejo en cuanto a no manifestar opinión sin tener un estudio previo acordado por un órgano colegiado. El Consejo del Colegio de Abogados no ha discutido este tema ni tampoco se ha dado cuenta de la reunión sostenida la semana pasada con la Asociación de Abogados Deudores. Luego, en respecto al análisis particular de las objeciones, hace presente que, en primer lugar, no se deben aprobar tipos penales sin contar con la opinión favorable del Ministerio de Justicia, los integrantes de la mesa coordinadora de la Reforma Procesal Penal y expertos en materias penales. La sola opinión de un órgano legislativo o de un ministerio sectorial ajeno al sistema de justicia no puede ser suficiente para los efectos de legislar con tipos penales, creando tipos penales e interviniendo en un cuerpo orgánico como lo es el Código Penal, porque la política criminal de un país requiere para que ello se haga en forma concentrada, informada y discutida por los órganos pertinentes. Nada de ello ha ocurrido en la especie, pues no se ha recabado la opinión de expertos en materias penales, ni del Ministerio de Justicia, ni de la Mesa Coordinadora de la Reforma Procesal Penal. También debiera escucharse a la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuando se han presentado reclamos respecto de la creación de tipos penales ante organismos de derechos humanos internacionales, en virtud del principio de convencionalidad que nos obliga a prevenir que el Estado incurra en conductas que importen una violación de los derechos humanos, como lo es el derecho de defensa de las personas y la discriminación respecto del ejercicio respecto a otras profesiones. Cabe previamente exigir un pronunciamiento sobre este tipo penal a la Subsecretaría de Derechos Humanos. No escapará a un criterio cautelar de este importante principio de convencionalidad solicitar informe a dicho organismo público especializado en esta materia para que opine sobre el particular, pues existe una presentación efectuada sobre el particular al relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, efectuada por parte de la Asociación de Defensa de Deudores,
según se nos informó en la reunión sostenida la semana pasada. No se han aportado antecedentes respecto a la necesidad de crear nuevas figuras penales, lo que resulta de especial relevancia si nos encontramos ante una ley de reciente creación. A ello se añade que actualmente nuestro sistema penal contempla como una pena accesoria la suspensión o inhabilitación para el ejercicio de profesiones titulares en los artículos 22, 28, 38 y 76, entre otros, del Código Penal. Desconocemos si este tipo penal se encuentra considerado dentro del proyecto de nuevo Código Penal, el cual debería constituir el marco y mandatar la futura creación de tipos penales. Todos los tipos penales respecto de los cuales cabe aplicar esta pena accesoria, atendida su penalidad, en la mayoría de los casos deberían terminar con una salida alternativa. Lo anterior importa, en el caso de la pena accesoria propuesta, que ella no se aplicará en la mayoría de los casos, dando pábulo a que la opinión pública sostenga la inutilidad de la reforma que se propone. Las conductas ilícitas que puedan realizar un abogado dentro de un proceso, y no solo lo de las figuras de la ley de insolvencia y reemprendimiento, se encuentran contempladas dentro de los tipos penales generales, no demostrándose por ello la necesidad de la creación de nuevas figuras. Así, a modo ejemplar, está la conducta sancionada en el artículo 207, así como la actual figura en el artículo 464-T, ambos del Código Penal, entre otras. Hasta la fecha no se ha demostrado la existencia de casos que ameriten la necesidad de la creación de esta figura penal, y por otra parte se desconoce la existencia de procesos penales o ético-disciplinarios respecto de estas conductas que demuestren la necesidad de considerar la tipificación de estas conductas. Estimamos que todos los tipos que contemplen un sistema penal moderno que no sean sancionados con penas privativas restrictivas de libertad mayores a penas advertidas no deberían ser sancionados con las penas accesorias que se proponen. Por todas estas razones, y teniendo claro que establecer un tipo penal constituye una última ratio, contando con todos los estudios y antecedentes necesarios para ello, lo que no acontece en la especie, manifestamos por ahora nuestra opinión desfavorable a la indicación propuesta. Agradeciendo la paciencia de la comisión, esa es la transcripción de la posición minoritaria del Colegio de Abogados, y nos ponemos a plena disposición de la comisión para responder las preguntas o dudas que tuvieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luco. Agradecemos su presentación. Vamos a proceder entonces ahora a la siguiente exposición, y después vamos a ofrecer la palabra para las preguntas que deseen hacer los senadores. Entonces le damos la palabra al representante del Colegio de Contadores, el señor José Luis. Muy buenas tardes. En primer término, en nombre del Colegio de Contadores, agradecer al presidente de la comisión la invitación, y al mismo tiempo quiero, para ahorrar tiempo, dejar al colega Juan Pizarro para que haga la presentación de nuestro colegio. Don Juan. Sí. Muy buenas tardes. Por favor, ¿me podrían dar acceso al... Ahí está. Es un poquito. ¿Se ve bien ahí? Bueno, como Colegio de Contadores queremos centrarnos más bien en el rol del contador en este proceso. Entendemos, por lo que hemos revisado del proyecto, que se han visto las distintas perspectivas, ¿no es cierto?, legal, de procedimental, pero creemos que también el Colegio de Contadores tiene mucho que decir respecto al rol del contador en la información financiera, en la confiabilidad de esta información y el rol ético del contador en este proceso. También, como contadores, nosotros somos los principales asesores de las pymes, de 1 millón o más de empresas en Chile, que como contadores somos los asesores a nivel tributario, contable, laboral, y en los beneficios que entrega el Estado, y puntualmente también en estos temas de insolvencia que creemos que van a ser de gran impacto en el proceso de recuperación de la economía. Por tanto, queremos primero, ¿no es cierto?, brevemente mostrar los objetivos del colegio, que principalmente, diríamos, tienen en su base este error ético, porque nosotros somos garantes de la fe pública en términos de la información financiera, en términos también de los tributos que tiene que recaudar el Estado. Por tanto, se los voy a dejar esta parte para que ustedes lo puedan revisar, en virtud del tiempo que nos dijeron que era bastante reducido para esta exposición. Destacar en este punto dos temas, ¿no es cierto?
el rol de los valores, la responsabilidad social que tienen los contadores, y además el rol de garante de la conducta ética, ¿cierto?, de los asociados. Pensemos que en Chile es muy reducido el número de contadores asociados, son 5.000 de un número más o menos de 150.000 o más contadores, pero como contadores hemos hecho, ¿no es cierto?, una labor importante en términos de garantizar este rol ético de la profesión. Respecto diríamos, a la exactitud, a la calidad de la información que pudiera estar revisándose en un proceso, por ejemplo, de insolvencia. El rol del contador en la sociedad, por tanto, es clave y ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en la implementación de la modernización tributaria, en la implementación de la IFRS en Chile, que han sido normas de carácter mundial de calidad de información para las empresas y puntualmente también para las pymes, en este caso. Como pymes, como prestadores de servicios de las pymes, diríamos en nuestro interés en este proceso, porque creemos que las pymes tienen que tener incentivos para poder participar en procesos de reorganización y no tratar de buscar diríamos, el ajuste a la norma, quizás terminando, haciendo términos de giro al rudo antiguo, abriendo una nueva empresa o trabajando en la informalidad. Por tanto, creemos que estos procesos de insolvencia tienen que ser eficientes y también dar garantías para que los contadores puedan ser partícipes en estos procesos. Es decir, tienen que tener ciertas garantías, no puede existir, diríamos, sanciones que sean injustas desde el punto de vista legal. Ustedes acá como colegio abogado conocen más bien, ¿no es cierto?, los mecanismos técnicos de estas sanciones, pero nosotros tenemos mucha experiencia en la normativa tributaria, y en la normativa tributaria siempre se aplica una sanción en la medida que exista una sentencia firme, y tenemos también muchas garantías, por ejemplo, en el caso de las normas antilusivas, que una sanción llega después de que ha pasado, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos bastante transparentes. Eso nos gustaría que estuviera en esta ley, que en definitiva que el contador tuviera la certeza que si se va a incorporar un proceso como asesor de insolvencia, tenga cierta garantía de que si se incumple en algún momento la normativa, porque muchas veces las pymes no tienen información o entregan información errónea y el contador se puede ver involucrado en un proceso quizás que entregó una certificación errónea, producto que no tuvo una información fiable por parte, en este caso, del cliente. Como colegio de contadores, nosotros adherimos más bien a una regulación integral, más que casuística. Vemos que acá hay una regulación casuística tanto en la ley de insolvencia, tanto en la ley tributaria, tanto en la ley de mercado de valores, pero creemos que se debiera atender a una regulación más integral. Como colegio de contadores, nosotros a nivel internacional adherimos, por ejemplo, al International Federation Account, que es el IFAC, que emite normas éticas a nivel mundial con rigurosidad bastante importante, porque son de países OCDE que entregan estos lineamientos a nivel de Latinoamérica. Bien, está el punto de la comisión Engel, ¿no es cierto?, que dijo que debiera haber un control ético a nivel de los colegios profesionales de temas que se ven, ¿no es cierto?, afectados a nivel económico, como entrega de información al mercado de valores, lo que estamos hablando el día de hoy de la ley de insolvencia, los temas tributarios, y la misma tendencia es lo que muestra la OCDE, es decir, obliga, ¿no es cierto?, a las administraciones a hacer este control de ética, ¿no es cierto?, porque es muy importante para la credibilidad pública, muy importante también para poder alcanzar niveles de desarrollo más importantes a nivel de país. Nosotros también como colegio de contadores aplicamos ciertos principios en el análisis de información tratando de garantizar la neutralidad de la entrega de información. Es decir, no podemos favorecer ni a los bancos, ni a los inversionistas, ni al Estado, sino que lo que preparamos nosotros es bajo ciertos principios generalmente aceptados de información. Que eso tampoco lo vemos puntualmente en la ley como específico, que cuál es la calidad de información que se deba entregar en estos procesos. Nos habla, por ejemplo, de información auditada, nos habla, por ejemplo, de información bajo ciertos principios, que creemos que si se fuera más específico en ese punto, existía mayor certeza respecto a la aplicación
en este caso, de esta ley, o de este proyecto de ley. Y la información y la fe pública, y acá hay casos emblemáticos, ¿no es cierto?, la Polar, solamente mencionarlo y vean los efectos que puede tener, diríamos, en términos de credibilidad pública, el caso también de SQM, todos casos en que se vio afectada la fe pública y la calidad de información. Y finalmente quisiera mencionar que hasta el año 1973 los colegios profesionales tenían la calidad de organismos de personalidad de derecho público, ¿ya? Y eso era muy importante porque existía una regulación ética a través de los colegios de la, diríamos, actuación de sus asociados. Como les menciono, actualmente los asociados son 5.000 de 150.000, pero este control ético nosotros creemos que va en la tendencia de estas medidas integrales de autorregulación, más que medidas puntuales que sabemos que muchas veces no se aplican o inhiben también la participación de los asesores en procesos que quizás temas legales no lo van a entender de la misma manera que quizás ciertos principios o regulaciones propias de la profesión. Quisiera también mencionar, disculpen, que se me quedó como pegadito el PowerPoint. Quisiera también mencionar algunas aplicaciones de sanciones a nivel de la profesión del contador, por ejemplo, la normativa tributaria. El artículo 100, ¿cierto?, de entrega de estado financiero, sanciona en cierta medida la entrega de información no fidedigna por parte del contador. También es una salvaguarda, en el sentido que dice, salvo prueba en contrario, no se considerará dolosa o maliciosa la intervención del contador si en los libros existe una manifestación de que esta información le fue entregada en forma fidedigna, es decir, quien entrega la información indica que es fidedigna. Nuestra preocupación como colegio es principalmente que las pymes no tienen, diríamos, sistemas de información robustos, es decir, son empresas que muchas veces su tributario del día a día tampoco tienen grandes asesores como lo tienen en este caso las entidades financieras. Por tanto, diríamos, va a existir una problemática en la aplicación de la normativa porque el asesor probablemente va a tener que hacer un proceso de auditoría detallada o va a tener que confiar en información que probablemente no sea fidedigna. Y eso no está lo suficientemente estipulado. Bien, vemos que en el caso de las normas antilusivas, que también son normas tributarias, se recalca en esta normativa, si bien hay sanciones importantes en el artículo 100 bis, en términos jurídicos de un acto económico, pero también se ejecutará siempre que exista una resolución firme en términos jurídicos, ¿ya? Y eso también nos gustaría tener claro en este proceso, ¿cierto? Sabemos que esto viene del ámbito del Código Penal, pero la aplicación, ¿cierto?, en definitiva esta sanción, que era accesoria, como indicaba el colega del colegio abogado, nos gustaría entender o que estuviera claro en la ley en qué caso se va a aplicar, ¿cierto? Que existiera un cierto nivel de certeza jurídica al respecto. Por tanto, nosotros, entendiendo que en esta ley el contador va a tener un rol central como asesor, ¿cierto? Y acá puse los puntos de interés del proyecto, entendemos que se incorporó esta sanción accesoria, ¿cierto?, de inhabilitación de ejercer la profesión mientras durara la condena, pero después existieron ciertas indicaciones en contrario. Y creemos que eso está en discusión, pero nuestra opinión más bien viene por, ¿cierto?, y que la ley entregue, ¿cierto?, un lineamiento claro respecto a la certeza jurídica que tiene que tener el asesor en qué momento, ¿no es cierto?, se va a romper ese límite para que aplique la sanción. Nuestras observaciones al proyecto, yendo a las conclusiones finales, que encontramos, por ejemplo, delicado, ¿no es cierto?, tampoco no nos oponemos en primera instancia a esta sanción, pero lo que sí nos gustaría, lo mismo que aparece en el Código Tributario, ¿cierto?, que exista esta salvaguarda, ¿cierto?, para el asesor. También un punto importante que destacamos es que esta normativa va a afectar
o va a ser aplicada principalmente por empresas pymes, que hasta la fecha no lo han aplicado, ¿no es cierto?, las normas de insolvencia y le buscan, ¿no es cierto?, el acomodo. Creemos que esto debiera también tener mecanismos de incentivar que los asesores se incorporen, ¿cierto? Y estas salvaguardas que nosotros mencionamos son mecanismos de certeza jurídica, porque de lo contrario se va a encarecer el proceso por parte del asesor. Es decir, el asesor, si ve un riesgo mayor, va a encarecer, ¿no es cierto?, su honorario o sencillamente no se va a incorporar al proceso, ¿cierto? También vemos que nos preocupa, ¿no es cierto?, por tanto, esta certeza jurídica que puede existir en el proceso y también el desequilibrio que existe en la normativa respecto, por ejemplo, a otras normativas del mercado de valores que hemos visto que se han infringido ciertas normas del mercado financiero en términos de entrega de información y las sanciones quizás no han sido de la misma envergadura. Todavía vemos, por ejemplo, empresas auditoras que siguen auditando, siendo que o no han sido inhabilitadas, ¿cierto? Siendo que, como vimos acá el caso de la Polar, fue de un daño de la fe pública enorme, es decir, gravísimo. Y siguen operando. Entonces, nos gustaría también tener claridad respecto al equilibrio en la aplicación de la sanción con respecto a otras normas. Lo que les mencionaba también respecto al incentivo, y eso pasa mucho también por que el contador tenga esta salvaguarda que mencionábamos, pero también creemos que es importante que el contador sea colegiado, ¿cierto? Los contadores que se incorporen a este proceso de insolvencia sean colegiados y que tengan este control ético por parte de la entidad que los capacita, que está preocupada de su desarrollo y que también, ¿no es cierto?, tiene este nivel de estándares internacionales en términos de ética que les mostrábamos anteriormente. Y también mencionar, finalmente, que nos preocupa esta casuística, ¿no es cierto?, porque también está en estudio el artículo 162 bis del Código Tributario para incorporar también la persecución jurídica en términos de delitos tributarios. Entonces se empieza a hacer como una maraña de situaciones que vemos que en algunos casos son más gravosas, en otros menos, y quizás se tiene que tener una visión más integral de lo que son estos mecanismos, de modo que fluya, ¿cierto? Y que sean finalmente leyes que tengan un beneficio real para las pymes, ¿ya? Nosotros, vuelvo a insistir, abogamos por el control ético de los colegios profesionales y eso pasa también por cambiar la ley en términos de que los colegios profesionales sean garantes también de la aplicación, diríamos, de la profesión a nivel de sus colegiados. Con eso queremos terminar. No sé, le voy a dejar una palabra final al presidente del Colegio de Contadores, don José Luis Barría. Bueno, solamente agregar que de nuestra parte siempre hemos tratado de hacer ver a la autoridad, yo creo que de revisar la necesidad de restituir a los colegios profesionales no solo el control de la ética, sino que del ejercicio profesional. Yo creo que eso mejoraría enormemente la forma en que se desarrolla, o mejor dicho, los que practican las profesiones, y no solo la profesión de los contadores. Nosotros estamos hablando incluso a nivel de la Federación de Colegios Profesionales, a nivel de todas las profesiones. Yo creo que sería un bien para el país, sería un beneficio para los contribuyentes que se ven afectados por nuestra profesión, por otras profesiones en las cuales se les prestan servicios. Lamentablemente, el afectado queda en una situación inconfortable. Para poder resolver sus problemas tiene que evidentemente recurrir a una parte legal y en definitiva todos son mayores costos y esto afecta esencialmente a los pequeños empresarios especialmente. Así que solamente reiterar que ojalá tengamos la posibilidad en una próxima oportunidad tener una reunión, ojalá en el Congreso, para poder hacer ver nuestra inquietud en este sentido de restituir a los colegios profesionales para un buen control del ejercicio profesional en general de todas las profesiones, en beneficio principalmente de la gente y de los contribuyentes. Así que eso sería por nuestra parte. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.
No sé si algún senador quiere hacer algún comentario o seguimos con los invitados, ya sea para los representantes del Colegio de Contadores, el representante del Colegio de Abogados. Senador Pizarro. Sí, presidente, es que, bueno, hemos discutido muchas veces en el Congreso el tema de los colegios profesionales y la posibilidad de que tengan una mayor importancia en todo lo que es el ejercicio de cada profesión de acuerdo a padrones o patrones éticos y profesionales que den garantía a quienes le prestan el servicio, pero también sobre todo de buena fe, de integridad, efectivo, lo que el Colegio de Contadores plantea en términos de que yo diría que son los grandes sostenedores o soporte que tiene la pequeña y la microempresa. Son los profesionales que están más cerca siempre de ellos y por lo tanto el papel que juegan ahí es sumamente importante. Debo reconocer que me llama mucho la atención la cifra que entregan de que no son más de 5.000 los colegiados y son 150.000 los contadores que están ejerciendo su profesión. Y eso, bueno, Quizás nos quedemos gráficamente cortos con los 150, don Jorge. Son ¿Perdón? principalmente, probablemente nos quedemos cortos con los 150 porque hay muchos contadores técnicos, hay también carreras más básicas también del área de contabilidad. Bueno, y eso mismo es lo que quería decirle al final, en la propuesta que ustedes hacen como sugerencia justamente por el papel y para tener mayores certeza y tranquilidad de que quienes están en esa situación de deudores que se van a acoger a la insolvencia requieren de una asesoría y requieren de un apoyo. Lo único que se los puede dar normalmente son los contadores o en algunos casos los abogados. Y si no tienen esa certeza, la inquietud que ustedes plantean es que pueden quedar en la indefensión o sin apoyo, sin asesoría y a merced de quienes son sus acreedores que normalmente tienen mucho más recursos. Es un tema que se planteó también en el debate de la comisión. El problema es cómo colocamos bajo la tuición del Colegio de Contadores esta suerte de supervisión ética o de profesionalismo, si es que son tan pocos los contadores que están en el colegio. ¿Cómo se hace como impracticable lo que ustedes plantean al final de la presentación? Es que, bueno, nosotros planteamos que los veedores, ¿cierto? O los asesores de insolvencia debieran ser contadores colegiados. Nosotros, bajo el artículo 19 de la Constitución, tenemos tuición sobre los contadores colegiados, no más allá, ¿no es cierto?, del ámbito total de los contadores. Pero estas, diríamos, roles que son relevantes para la fe pública debieran tener la tuición, creemos, de los colegios profesionales, en este caso, colegio de contadores, colegio de abogados, debieran estar colegiados las personas que participan en estos procesos. Nosotros tenemos en definitiva un código de ética y también tenemos y adherimos a los códigos internacionales de ética que van en la línea, ¿no es cierto?, de fortalecer el rol del contador que cada vez es más importante a nivel de la empresa. En el caso del Colegio de Abogados, don Nicolás, ¿cómo está la situación? Bueno, muchas gracias, señor senador. El Colegio de Abogados adoptó un acuerdo en el mes de mayo pasado por la casi unanimidad de sus consejeros con el propósito de solicitarle a la Convención Constituyente que tuviera bien modificar la norma actual y permitiera que el legislador impusiera la colegiatura obligatoria para ejercer la profesión. Y creemos que es un camino necesario, con casos precisamente como estos. Me tocaba revisar, por ejemplo, es muy común en otras jurisdicciones, existen estos mismos delitos que estamos discutiendo aquí en la comisión, asociados a la quiebra. En la generalidad de esos delitos, el abogado que participa en el delito no solo es sancionado con la suspensión del ejercicio de su profesión, es sancionado con la inhabilitación total y permanente para ejercer la profesión si incurren en alguno de estos fraudes. Y esas sanciones las imponen los colegios profesionales muchas veces, sujeto a la revisión por parte de los tribunales.
La realidad es que, al igual como sucede en el Colegio de Contadores, un número muy menor de los colegiados hoy día, o sea, de los abogados hoy día no está colegiado. En general, existen pocos incentivos para muchos abogados de colegiarse, porque al no colegiarse se sustraen del control ético por parte del colegio. Y el control ético que hace el colegio no afecta al ejercicio de su profesión, sino que la mayor de las sanciones es, en el caso extremo, la expulsión del colegio de abogados, y esa expulsión no le impide seguir ejerciendo la profesión. Perdón, si me permiten, quiero agregar, aprovechando lo que dice el representante del Colegio de Abogados, en el sentido de que ese es un problema bastante importante. Resulta que no sé, como manifestaba anteriormente, los que estamos colegiados somos como Quijotes, porque en definitiva nos arriesgamos que nuestro colegio, ante una mala praxis, nos apliquen sanciones, ya sean suspensiones o expulsión del colegio. ¿Cuál es la problemática? Que al expulsarlo del colegio, sale de la puerta para afuera del colegio y sigue haciendo la profesión exactamente igual y sigue cometiendo las mismas pilatunadas que ha cometido con anterioridad, sin ningún control. Entonces, lo que sucede es que lamentablemente esta misma sanción, fíjense ustedes, una persona comete una falta grave. Desde el momento que se le sanciona con una pena, es porque cometió una falta gravísima. Estamos hablando de la contingencia que nos tiene en esta reunión. Y se dice, se le suspende el ejercicio profesional mientras esté ejerciendo esa pena. Termina de ejercer la pena y después puede seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que yo creo que en ese sentido, hacer un poco de conciencia, que si nosotros queremos mejorar el nivel de los profesionales en nuestro país y que entiendan de que las praxis y la ética tienen que ser absolutamente obedecidas y practicadas como corresponde, de lo contrario se verán enfrentados a sanciones que incluso como ocurría antes cuando los colegios profesionales eran instituciones de derecho público, que si se expulsaba a algún colegiado por malas praxis graves, no podía volver a ejercer la profesión. Entonces, si queremos mejorar realmente y tener profesionales pro y de buen nivel, y sobre todo para las generaciones nuevas que vienen, con todas las situaciones que ya se han manifestado, no hemos querido sacar tantas cosas a colación en la profesión nuestra que tiene que ver con el diario vivir, y que se le aplican sanciones que son menores, pues, multas, por ejemplo. Ahí tienen ustedes un caso gravísimo que ha sucedido, y ¿qué es lo que le sucedió a las empresas auditoras que estaban en ese tema? Solamente una multa. Y una multa para ellos menores de 1.000, 2.500, $2.000, perdón, unidades de fomento, que es marginal para ellos. Y siguen funcionando exactamente igual, y se va deteriorando como lo hemos podido comprobar. Hoy en día el tema de la auditoría es un tema no menor, porque no se cumplen todas las praxis como corresponde. Y algún día, si se hiciera una evaluación de eso, ustedes se podrían comprobar y se podrían dar cuenta de esa situación. Entonces no existe una responsabilidad real porque no hay una causa y efecto. Así que, perdonen que insista en esto, pero yo creo que lo dejo porque lo hemos venido solicitando hace muchísimo tiempo. Nos alegramos mucho que el Colegio de Abogados, ellos que son la parte que tienen que ver con las leyes esencialmente, nosotros solamente la hacemos cumplir, de manera tal de que hayan ellos iniciado esta iniciativa de restituirle, ojalá lo más próximamente posible dentro de las normativas, a los colegios profesionales la calidad de instituciones de derecho público. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a los representantes de ambos colegios profesionales. Este tema en su momento se discutió dentro de la comisión, he presentado una indicación que vamos a ver, que no la vamos a votar hoy, la vamos a votar después. Efectivamente se había informado en algún momento que el Colegio de Abogados estaba en contra de una pena accesoria.
Y por eso yo agradezco que el señor Luco haya precisado cuál es la postura del colegio, independientemente de que no es una postura unánime, si es una postura mayoritaria. Y nosotros entendemos que las posturas oficiales de las instituciones son las que determinan a través de su estatuto sus cuerpos directivos. Y en este caso el Consejo de Abogados mayoritariamente ha expresado una postura distinta a la que en su momento se había planteado por un representante del Ejecutivo, que probablemente, bueno, es un error. Puede que algún consejero haya hablado con alguien del gobierno y se entendió que era la postura del Consejo. Así que, en ese sentido, yo en absoluto creo que haya habido mala fe de parte del Ejecutivo en su tiempo. Más aún cuando esta norma venía en el proyecto que había presentado el presidente de la República, y bueno, y de hecho el propio ministro ha hecho referencia a una indicación que realiza un cambio, porque se refiere a ejercicio de cargos públicos, de funciones públicas, no a la suspensión de la profesión. Bueno, eso lo tenemos que discutir en su mérito cuando lo veamos, pero es evidente que aquí de lo que estamos hablando es de una pena accesoria. Aquí no se está tipificando una conducta. La tipificación viene dentro del proyecto, pero en otra norma. Lo que se está señalando es que el profesional que participa de ese delito tenga una pena accesoria. Entendiendo además que si esta sanción se aplicara en libertad, o sea, si es penado, pero con una pena baja, y por tanto la cumple en libertad, podría perfectamente seguir cometiendo el mismo tipo de conducta y asesorando profesionalmente a otros. Y aquí no estamos hablando, esto es muy importante, a propósito de lo que dijeron los contadores, no estamos hablando del contador al cual el cliente le entrega una información errada, y que por tanto él suscribe un informe con información errada. Para que sea condenado, tiene que acreditarse el dolo, y por tanto es evidente que tiene que haber estado en conocimiento de esta situación. Y es más, debe haber asesorado para efectos de cometer el delito. Lo mismo ocurre con el abogado. Así que bueno, vamos a en su momento discutir esta norma, y agradecemos la presentación realizada por ambos colegios profesionales. No sé si algún senador quiere hacer uso de la palabra, porque ya estamos terminando la sesión. Bueno, entonces, Jorge, ¿tú ibas a decir algo? Sí, agradecer, presidente, las dos intervenciones, porque tal como usted dice, aquí se generó un debate y hubo mucha información cruzada, y creo que sin duda que va ayudando a que nosotros podamos tener claridad en el momento de definir un criterio. Así que agradecerle al señor Luco, agradecerle también a mi tocayo Pizarro y a señor Barría. Gracias. Y por supuesto también agradecer la postura minoritaria de los consejeros del colegio. Creo que fue muy bueno que haya expuesto las dos visiones, porque sabemos que los abogados en esa materia les cuesta más que a nosotros ponerse de acuerdo. Así que siempre hay varias interpretaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Habiendo dos abogados, hay tres opiniones. Yo voy a hacer una cosa adicional. Está claro que el planteamiento que han hecho respecto al control ético de los colegios profesionales es un tema que está pendiente, pero que supera con creces las atribuciones que tiene esta comisión, porque además existe una restricción de carácter constitucional. Eso debiera ser más bien un debate que se va a originar a propósito del proceso constituyente. Pero es evidente que el control ético es un resguardo adicional, porque incluso es mucho más estricto que el control, o que la sanción penal, porque el estándar que aplican los colegios profesionales puede ser incluso mucho más exigente y mucho más estricto. Y por tanto un resguardo adicional que lamentablemente hoy día no existe, porque en rigor la expulsión de un colegio profesional como sanción máxima no impide el ejercicio de la profesión. Así que es un tema que supera con creces lo que estamos discutiendo. Y lo segundo, que es evidente también que, claro, aquí establece una sanción penal de carácter accesorio para un profesional, pero ha habido casos de empresas de contabilidad grandes, prestigiosas, bueno, si no se ha acreditado el delito, supongo yo que actuaron de buena fe, pero que no fueron del todo rigurosas al momento de evacuar los informes respectivos en fraudes que han tenido magnitudes siderales y con muchas personas perjudicadas, y quizás citado el caso de la Polar. Pero eso también trasciende con creces
el ámbito que tiene esta comisión para regular la materia. Así que nosotros nos vamos a abocar en particular a este proyecto, eso no obsta que se pueda trabajar otro tipo de iniciativa en el futuro. Y bueno, yo ya he dado mi opinión sobre este tema, pero se ha visto reforzada por la postura del colegio de abogados. Debo reconocer que en esta materia no comparto la opinión suscrita por mi maestro, yo digo Maturana, que destacado profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, y más bien suscribo a la postura mayoritaria del Consejo. Pero bueno, eso lo vamos a discutir cuando tengamos que votar. Senador Aravena, senador Durana, estamos en condición entonces de levantar la sesión. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.